Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Inicio. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy, viendo un subtema que es angiología, con el propósito de entender lo que es la serpiente antigua, el dragón, esto es el diablo. Satanás, adversario en hebreo, diablo, adversario en griego, serpiente antigua, hace la relación con Génesis capítulo 3 en cuanto a la tentación de Eva y de este Adán. En estos dos mundos en los cuales hemos estado mirando, un mundo es invisible y el otro es visible. El visible es terrenal, tiene el tiempo cronológico, temporal. El invisible es eterno y se conoce como cielo. En el visible se encuentra nuestro cuerpo físico, en el invisible se encuentra nuestro espíritu de hombre, lo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Se le llama a esa parte espiritual huestes celestiales, lugares celestiales, regiones celestes en la Biblia. Y en la parte invisible hay una separación de luz y de tinieblas. Y en las tinieblas, en la parte invisible, se encuentran lo que hemos estado mirando como demonios, La semana pasada vimos los géneros o rangos angelicales. Géneros o rangos angelicales. Uno de ellos que vimos fue el que se llama tronos. Otro de ellos que vimos fue el que se llama dominios. Otro principados. Otro potestades. Y entramos a la parte de arcángel. Entre ellos, ¿cómo se llama un arcángel, hermanos? Miguel. Gabriel es lo que creen el judaísmo, pero en la Biblia no tenemos el nombre Gabriel como un arcángel, pero eso es lo que creen los judíos. También vimos los serafines, que significa encender o quemar. Serafín, ¿cuántas alas tienen los serafines, hermanos? 6 alas, muy bien.
y vimos también lo que son los querubines. ¿Cuántas alas tienen los querubines? 4. ¿Cuál es el trabajo de los querubines? Proteger. Lo vemos en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el jardín del Edén. ¿Y quién era un querubín antes de caer de la gracia de Dios? El diablo. Hoy hablaremos un poquito más del diablo. Y entonces entramos a lo que se entenderá como con el tema desastre angelical. Un desastre angelical. Esto es algo que sucedió, que fue un desastre entre los ángeles. Daré algunos versos que ya hemos visto, pero solamente es de repaso para entender el proceso de cómo llega a ser o pasar uno de ser ángel a un demonio. En Hebreos capítulo 1, en el verso 7, Hebreos 1, verso 7, vimos que la palabra ángeles es una palabra compuesta de dos palabras, Anc, que significa mensajero, y El, que significa de Dios o Dios, mensajeros de Dios. Y dice 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Así que hay veces los ángeles se muestran en la escritura como espíritus. También dice ahí mismo en el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, los ángeles son espíritus que sirven, ministran en favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Ángeles, espíritus. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos, o le podremos llamar caídos. Un ángel bueno es un espíritu, neumata. Un ángel malo se le llamará un espíritu, pero un espíritu inmundo. Y en este momento pasan de ser no solamente espíritus inmundos, sino demonios, porque la palabra demonios significa también adversarios, estar en contra de. Vemos eso, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, en el verso Lucas 8, dice ahí, versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo. Así que aquí tenemos que el espíritu inmundo es un demonio. Dice también Lucas capítulo 5, en el verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, ¿qué? Inmundo. Por lo tanto, lo que podemos entender es que un ángel es un espíritu. Puede ser espíritu, le vamos a llamar espíritu de Dios, espíritu bueno, o un espíritu inmundo, un espíritu malo. Y estos espíritus inmundos también se les conoce como demonios, ¿ok? En la escritura se lo conoce como demonios. También vimos que es posible que una persona endemoniada no solamente tenga un demonio, sino que tenga muchos demonios en sí. Eso lo explicamos con Mateo capítulo 12 en el verso 40. Mateo 12 en el verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Aquí nos damos cuenta que hay géneros, rangos de espíritus. Este era un espíritu inmundo, fue a tomar 7 espíritus ¿qué?
peores. Así que podemos mirar que así como los ángeles tienen géneros o rangos, también podríamos decir que hay géneros o rangos de los espíritus. Unos son peores que otros. Y dice ahí, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Así que un hombre que ha recibido la salvación, ha limpiado su casa y deja otra vez regresar a los espíritus, ahora el espíritu es peor, por lo tanto eso hace que este hombre sea peor, como dice ahí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Una cosa es tener un espíritu inmundo, otra cosa es tener 7 espíritus peores que ello. Entonces, en la parte de arriba, hermanos, los ángeles buenos, los ángeles de Dios, que son espíritus, sirven como ministradores, sirven para ministrar a los que heredarán la salvación. Estos son ministradores de los que han de heredar la salvación. En el caso de abajo, el proceso de los espíritus inmundos, que se les llama demonios, que son muchos, pueden ser una persona, y que también tienen géneros o rangos, unos son peores que otros, se puede llamar demonios o espíritus inmundos de demonios. ¿Ok? Y por eso una de las cosas que también observábamos en cuanto a ello tiene que ver con el gozo que sentían los discípulos en Lucas capítulo 10, en el verso 17, Lucas 10, verso 17, dice ahí, aún Jesús declara que hay diferentes géneros o rangos entre uno y otro. ¿Ok? Podemos entender que un arcángel es mayor que un ángel, y podríamos entender que la diferencia entre un querubín y un serafín es lo que hacen, pero al parecer también algunos tienen ciertos poderes en ciertas áreas y otros en otras áreas. Entonces, lo que tenemos que entender es que aunque son ángeles, hay una diversidad entre ellos mismos. Dice ahí en Lucas 10, verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí vemos la sujeción total a los discípulos bajo el nombre de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, su alegría de ellos era porque sacaban demonios. Pero recuerdan que en una parte de la escritura dice que no pudieron sacar demonios, y dice, este género solamente se saca con oración y ¿qué? Y ayuno. Entonces, lo que tenemos que entender es el proceso de los espíritus inmundos, de los ángeles. Aún después de la resurrección, en el inicio de la iglesia, vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, verso 13, que a estos espíritus no solamente se le pueden llamar espíritus inmundos de demonios, aquí le llama espíritus malos, y aún después de la resurrección tienen el poder de estar manejando, manipulando, destruyendo a la gente. Dice ahí Hechos 19, en el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos que salían, así se les llama también aquí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Aquí nos damos cuenta que los espíritus malos,
o espíritus inmundos de demonios o demonios nos conocen. Conocen quién es de Dios, quién no es de Dios. Quién es de Jesús, quién no es de Jesús. Es lo que nos podemos dar cuenta, la capacidad de ellos y lo que tienen. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿qué? Y heridos. Ahí podemos mirar que el espíritu malo conoce, que el espíritu malo puede hacer que una persona tenga más fuerza que otros, y que el espíritu malo solamente puede tocar lo físico a través de la manipulación o del uso del cuerpo físico de otra persona. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok. Así es como son los espíritus malos. Esa es la manera en que trabajan, la manera en que funcionan, la manera en que actúan y la manera en que ellos son. Ahora, si vemos el proceso, vimos hace 2 semanas que el diablo era un querubín. ¿Se acuerdan ustedes? Esa fue la lectura que dio nuestro hermano en Ezequiel, capítulo 28, en el verso 11 y 12. Recuerden que lo que la palabra de Dios hace es que siempre va a ser una comparación de lo físico en el mundo visible para describir lo que sucede en el mundo invisible. Y es muy común entre los judíos, entre los rabinos, hablar de algo y estar tocando varios puntos con el mismo tema. Esto es, dicen algo, enseñan algo, pero no solamente hablan de lo que está sucediendo en ese momento, a veces hablan de lo que pasa después. Eso lo podemos ver cuando Moisés dice que el pueblo escucharía a un profeta mayor que él. Estaba hablando acerca de Jesús. Le estaba hablando en ese momento a ellos, pero estaba profetizando, hermana Lucy, algo en el futuro, algo que iba a suceder en el futuro. Dice Ezequiel 28, 13, dice así, en Edén, en el huerto de Dios. Aquí entendemos que quien estuvo ya en Edén, quien estuvo en el huerto de Dios es este ser. Dice, estuviste. Entonces miramos que quien será el diablo, quien será Satanás, estuvo en el jardín del Edén, en el huerto del Edén de Dios, estuvo, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Vemos que al parecer Satanás cae en algún momento después de la creación, de la formación y de la ordenación del jardín del Edén, porque ya miramos a Satanás y todavía está precioso, todavía está hermoso, todavía anduvo, lo cual indica que había también otros ángeles ahí mismo en el jardín del Edén. Y dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí vemos que es un ser creado. Y luego le llama, versículo 14, ¿cómo? ¿Cómo le llama, hermana Lucy? ¿Cómo le llama ahí? Hermano, ¿cómo le llama? Tú le habla querubín, ¿qué? Grande y ¿qué? Protector. Aunque se habla del rey Tiro, sabemos que el rey Tiro no es un querubín. Se está haciendo la aplicación del rey Tiro y se está hablando de ¿quién? Del diablo, porque sabemos que el rey Tiro nunca estuvo en el Edén. ¿Ok? Entonces la Biblia a veces lo que hace es que hay como paréntesis de información que se hablan en la historia, pero que está hablando de otras cosas. Lo hace el mismo profeta Isaías cuando habla de Jesús en Isaías 53, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego lo habla de que cayó, como oveja fue llevada al matadero. Está hablando de algo en el presente, pero está profetizando lo que va a suceder con Jesús. Esto es muy normal, en la Biblia es muy normal. Entonces tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte, ¿qué? De Dios. Así que vemos que este querubín estuvo en el santo monte de Dios, dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sabemos exactamente cuándo, sabemos que se halló maldad. ¿Por qué? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? Iniquidad y ¿qué? Y pecaste. Y lo que vemos aquí que
no se necesita un cuerpo físico para pecar. ¿Ok? Repito, no se necesita un cuerpo físico para pecar. Aún un ser que no tiene un cuerpo físico puede pecar. Y eso es lo que habla Jesús cuando habla de codiciar adentro. No necesitas adulterar físicamente para adulterar. Dice, porque el que ya adulteró, ¿en qué? En el corazón ya pecó. No se necesita un cuerpo físico para pecar. Y la razón la veíamos también en Isaías capítulo 14, versículo 12. Entonces, podríamos decir que el diablo, Satanás, ¿qué era, hermanos? ¿Qué género angelical era? Querubín. Entendemos que tenía ¿cuántas alas? 4. Y su trabajo era proteger. Puedo preguntar, ¿estaba el querubín, el diablo, estuvo en el jardín del Edén? ¿Estuvo en el huerto de Dios? ¿Qué fue lo que utilizó para hablarle a la mujer? La serpiente. Por eso se le llama la serpiente antigua. ¿Ok? La serpiente antigua. Y dice, 14:12, ¿cómo caíste del cielo? Ahí declara lo mismo que Ezequiel, que cayó del cielo, y se le llama, oh lucero. ¿Por qué lucero? Porque, como lo dice Jesús en Lucas, declaraba Jesús, ahí donde hablamos del gozo de los discípulos, cuando él dice que vio, dice, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, verso 18. Así que Satanás, antes de ser Satanás, era querubín grande y protector. Su pecado se llenó de iniquidad a causa de sus contrataciones, se halló maldad y pecó. Y al pecar fue que cayó del cielo, oh lucero, también al diablo, en ese proceso de transición de querubín grande y protector a la tierra, se le llama lucero, porque cayó como una estrella. Y dice, hijo de la mañana, así se le llama, hijo de la mañana. ¿Por qué? Posiblemente, hermanos, por el momento en que cayó, por el momento en que nació su maldad. Versículo 12, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El poder que tenía él era este. Ahora, se compara aquí con el rey de Babilonia, en Ezequiel con el rey de Tiro, pero entre paréntesis está hablando de ¿quién? Del diablo, de Satanás. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, porque Sión, ¿qué significa Sión? ¿Cuál es el significado de Sión? Monumento. Monumento. ¿Qué es un sinónimo? Testimonio. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, el desastre angelical es este, hermanos. El diablo quiso ser como ¿quién, hermanos? Como Dios. El diablo, quien realmente antes de ser diablo era ¿qué, hermanos? Un querubín. Quiso ser como Dios y fue lanzado del cielo. Y en ese momento cambia de ser querubín grande y protector a adversario, a contrario, a rebelde. Y por eso su nombre es diablo en griego, o en hebreo ¿cómo? Satanás. Satanás en hebreo. Ahora, cuando cae del cielo, y ahora está ¿en dónde? Escuchen mi pregunta. Ahora está ¿en dónde? ¿Ah? En las regiones celestes, en lo invisible, con acceso a lo visible, ¿a través de quién? De los cuerpos físicos. ¿Ok? Hermana Lucy, ¿sí me entiende?
Eso es muy interesante y es muy importante. Entonces, ahora ha caído. ¿Por qué cayó, hermanos? Becky, ¿por qué cayó? Muy bien. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó Yesenia? A ver, les hago una pregunta a todos. ¿Por qué creen que estamos mirando esta lección? ¿Qué tiene que ver con ustedes la lección? Levanten la mano, ¿quién quiere contar? ¿Qué tiene que ver con ustedes? ¿Ok? ¿Podemos hacer una comparación con él? Muy bien. ¿Por qué? ¿Mande, mana? Anda el diablo suelto, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué queremos saber esta historia? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Muy bien. Tenemos que tratar de comprender el enemigo con el cual peleamos nosotros, nuestros seres queridos, nuestros jóvenes e hijos y todo el mundo. Tenemos que entender quién es el enemigo. Como el ejército coloca a una organización terrorista, coloca las cabecillas. ¿Y por qué tiene que saber la historia de las cabecillas? Porque si entiende la historia de las cabecillas, entenderá cómo trabajan ellos, cómo funcionan ellos, cómo se manifiestan ellos. Si tú y yo entendemos esa parte, podremos pelear mejor contra ellos. Levanta la mano que me está siguiendo todavía más. Entonces, el querubín vino a ser diablo y Satanás. Veamos el libro de Job también. Job, capítulo 1. Algo que debes de entender acerca del diablo, Job, capítulo 1. Hay una gran diferencia entre el diablo y Dios. Y eso es Job 1, verso 6 y 7. El que lo tenga lo puede ver. Job 1, 6 y 7. Ahí vemos otra cosa. La otra cosa que vemos es que Satanás no es omnipresente. Omni significa todo, todo presente. Significa que Satanás no puede estar, ¿qué hermanos? En todo el lugar físico. Y si Satanás no puede estar en todo lugar físico, ¿será igual con sus ángeles? Sí, es una gran ventaja. Otra cosa que debes de saber acerca de Satanás es que Satanás tampoco sabe lo que el ser humano o los seres humanos piensan, a menos que hablemos. Satanás no sabe lo que pensamos. Si supiera, hubiera dejado que Jesús viviera toda la vida. Porque ¿cómo fue que mataron a Jesús? ¿Cómo fue que el diablo mató a Jesús? ¿O cómo fue que Jesús permitió que el diablo le matase? ¿Le mató el diablo con sus manos? Es una pregunta. ¿A quién utilizó el diablo? A los judíos, los llenó de celos, de tal manera que pensaran que Jesús les estaba quitando todos sus filigreses, sus seguidores. Y después, ¿a quién utilizó? A Judas, el hijo de maldición. Utilizó a su discípulo. ¿A quién más utilizó? A los soldados del Sanedrín, al mismo Sanedrín, a los judíos, a los romanos, hasta que lo mataron. Pero no sabía el plan de redención. Así que no pueden ellos estar en todo lugar, no pueden saberlo todo.
A diferencia de Dios, Dios es omnipresente. También dice Mateo capítulo 24, en el verso 24, en el verso 36. ¿Qué dice 24:36, hermana Natalí? Lo cual no, tampoco los ángeles son omniscientes, todo lo saben. Nadie lo sabe, nadie sabe la venida del Señor. Los ángeles no lo saben, ni los buenos ni los quémanos, ni los malos. Entonces, ve el poder que tenemos sobre los ángeles. Tú te callas la boca, no dejas ni manifiestas lo que estás pensando y puedes sobrevivir unos días más ante el demonio. Tú aprendes a manejar tu lenguaje corporal, porque eso sí lo puede ver el diablo. Sabe cómo te mueves, cómo te enojas, cómo te fastidias. Sabe cómo cae tu semblante en el caso de Caín y Abel. Se dio cuenta que cayó su semblante y por ahí lo agarró. Entonces viene un hermano o una hermana aquí en la iglesia y trae un vestido y la otra hermana cae su semblante al verla. No necesita decir, le tengo celos a la hermana, la envidio, horrorosa, malagradecida. No necesita decir eso, porque el diablo ya te leyó, o el espíritu inmundo ya lo leyó, ya lo vio. Por eso a veces debemos de controlar nuestro lenguaje corporal. ¿Me entiendes? Porque cuando hablamos con lenguaje corporal a veces pasa así. La depresión, la tristeza, es una que sabe manejar muy bien el diablo. Estás todo pensativo, todo deprimido, en el rincón de tu cuarto, manejando en tu carro, te estacionas, te estás volviendo loco y el diablo se da cuenta que algo pasa, pero no has hablado, no has dicho nada, no sabe por dónde tocarte, no sabe por dónde hablarte, pero ya viéndote cabizbajo, sabe por dónde moverle. Ve, estudia lo que has estado pasando en tu vida, en tus experiencias. Si estás cabizbajo porque tuviste problemas en el trabajo, o porque te peleaste con tu mujer, o porque no te dejan de hablar las personas a las cuales les debes dinero, por ahí trabaja el diablo. ¿Ok? El diablo trabaja. Segunda carta de Corintios, en el capítulo, veamos ahí, 4, capítulo 2, perdón, segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. O sea, el diablo trabaja. No puede ofender a tu esposa, pero puede ofenderla a través de ti. No puede llenar de ira a tus hijos, pero lo puede hacer a través de ti. O sea, el diablo te utiliza a ti. El diablo te mueve a ti. ¿Y qué lenguaje usa? El español, como que le oímos hablar, no necesita un idioma para hablarnos, porque le entendemos bien. Tú te das cuenta que ya hablas mucho inglés, o que ya sabes bien inglés, o que ya manejas mejor el inglés cuando ya estás pensando en inglés. Así es como te das cuenta qué lengua manejas mejor. Si estás pensando en español, ese es tu idioma principal. Si estás pensando en inglés, ya te volteaste. Ya entraste en otro nivel. Y si empiezas a hablar palabras en italiano y otras en hebreo y otras en griego, ya estás loco. Las letras se están volviendo loco. El diablo no necesita un idioma para comunicarse. La comunicación diabólica es a través del espíritu, lo cual no necesita un idioma oficial. Habla italiano, habla alemán, habla todo lo que tiene que hablar porque se comunica de una forma espiritual. Lo que es entender de mejor manera, habla con Anthony. Es a través de códigos. Como una computadora habla a través de códigos, como el internet, códigos, así es como hablan, sin idiomas oficiales, pero tampoco lo sabe todo. Y si el diablo no lo sabe todo, hay una gran ventaja. Mientras tú guardes silencio no va a haber problema, pero como te gusta hablar de más y murmurar
y chismear, andar de chismoso, de mentiroso, ¿ok? Y de murmurador, pues hay entre nosotros unos que al diablo se los maneja mejor que tu hijo maneja el teléfono inteligente. Porque ya te ha estudiado, ya sabe cómo te mueves y ya sabe por dónde darte. Fíjate cómo dice 2 Corintios 2, versículo 11, el que lo tenga lo puede leer. Pablo habla como alguien que tiene esperanza en cuanto al diablo y dice que el diablo, él no puede ignorar las maquinaciones de ¿quién, hermanos? Del diablo, del diablo, del diablo. ¿Alguien ha trabajado en fábrica aquí, hermanos? Solamente, ¿alguien ha trabajado en fábrica? ¿Qué? En las fábricas tienen líneas. Y hay algunas líneas que le ganan a otras líneas. ¿Por qué? Porque algunos no son tan movidos como los otros. Y porque algunos nada más quieren sacar el cheque, no tienen ninguna intuición de mejorar o de tener un buen día o de ser productivos. ¿Están de acuerdo? Son las líneas. Pues en tu cabecita y en tu vida tienes una línea. Aquí hay varias líneas. Y el diablo a veces maneja más una línea que otra. ¿Sí me entiendes? Y está manejándola como una máquina. Pum, 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 pum. Por eso, el hombre o la mujer que no tiene nada que hacer es una fábrica para el diablo. Y tú te das cuenta, cuando el hombre no está trabajando, no está ocupado su mente, o sea, es un juguete del diablo. O cuando la mujer es floja y anda de chismosa, metiéndose en cosas que no le importan, es así, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo se está moviendo. Porque el diablo se mueve, maquina. Dice ahí la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 3. Hermanos, no es indirectas, ¿ok? Estoy dando la clase del diablo. Dice el hermano, ¿qué me sabe el hermano, eh? Le dijiste, ¿verdad, mi amor? Le dijiste. No, yo no sé tu vida, hermanos. ¿Okay? Ya tengo yo mis propias peleas con el diablo. Dice Santiago, en el capítulo 3, en el verso 14, 3:14. ¿Qué dice, hermanos? El que usted lo puede leer. A ver, fíjate, ¿dónde suceden los celos amargos y las contenciones? En el corazón. Fíjate qué interesante que la contención y el celo amargo es acá adentro. Le está diciendo en el mundo, ¿qué, hermanos? Espiritual, en el mundo invisible. Porque si tú llegas a odiar a un hermano, primero lo odias en el mundo, ¿qué? Invisible, en el corazón. Y si lo odias, lo aborreces, pues quiere decir que ya el diablo te trabajó overtime y 24 horas y 7 días a la semana. ¿O no, hermanos? Lo mismo si odias a tu mujer o a tu esposo. Porque hay algunos de aquí que posiblemente ya le tienen un poquito de rencor a la mujer o al esposo, que hasta cuando roncan les da coraje. ¿O no? Que ya les caen hasta mal. Entonces, porque el diablo te ha estado ¿qué? ¿En dónde, hermanos? En el corazón. Por eso también el perdón sucede en el corazón. Porque una persona puede perdonar físicamente, no indica que perdonó espiritualmente. Una persona puede decir te perdono y se va a la otra persona, pero por no dice te sigo odiando, ingrato, infeliz, muérete de aquí que salgas de la casa. Y esa parte es la parte interna, la parte ¿qué, hermanos? Espiritual, donde vive ¿quién? El mundo invisible, ¿ok? Y dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, primero no te jactes, tienes que aceptarlo, después no mientas contra la verdad, acepta y acepta que estás mal. Acepta que si tienes un celo amargo o si tienes una contención o si tienes una provocación, tienes que aceptarlo, no lo pelees. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, el que descendió fue el diablo, pero la sabiduría que descendió con el diablo no es esa que venía de lo alto. Esa sabiduría es
primero ¿qué? Terrenal, después ¿qué? Animal y después ¿qué? Diabólica. Porque así como un perro muerde a otro perro y no sabes por qué lo mordió, y así como un perro se le voltea a su dueño, eso es animal. Pues así es el diablo. Y a veces nos podemos comportar en una forma ¿qué? Animal. ¿Por qué Eva o la mujer cayó ante el diablo? Porque Eva no se dio cuenta cómo el diablo la estaba manejando. La mujer no se dio cuenta que le dice, con que Dios ha dicho que si comes de esto moriréis. Dice, no, es que Dios sabe que en el momento que comas de ello, ¿vas a qué? Vas a ser como Dios. Y le tocó por la vanidad. Ahora, todo lo que dice el diablo es mentira. Porque padre de qué? De mentira es. No le tienes que creer al diablo. Cuando el diablo te dice en tu corazón, no sirves para nada, no vales para nada. Ese sentimiento, que a veces te puede llevar a un pensamiento suicida, viene del diablo. Te dice, no sirves para nada. Tú te volteas y le dices, a ver, ¿dónde está el diablo? Espérate. ¿Dónde está? Porque el diablo ya te ha estado estudiando. Y tú en tu mente decir, claro que sí sirvo. Dios me amó. Soy hijo o hija de Dios. Y cuando tu esposo te diga, no sirves para nada, malnacida, cuando tu esposo, no son palabras de tu esposo. El diablo lo ha estado ¿qué? Moviendo y manejando. Cuando tu esposo o tu esposa se portan como animales terrenales, es el diablo. Pero no podemos excusarnos y decir, fue la culpa del diablo. Aquí es donde está la pelea. La pelea con el diablo, primero, es espiritual y no, ¿qué, hermanos? Física. Porque no tenemos lucha contra carne y ¿qué? Y sangre. No, la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra tu mujer, la lucha no es contra los de la fábrica, la lucha no es con tu jefe, no es con los hermanos, con las hermanas, con tus hijos. La lucha es espiritual. Y a menos que tú te des cuenta de eso, vas a poder pelear legítimamente la pelea. Y a menos que tú les enseñes eso a tus hijos, van a poder pelear legítimamente la pelea. Te agarran coraje a ti como si fueras tú. No eres tú. ¿Es quién? Dígame, hermano Efraín. Como que alguien le dijo que se acordara, pero sígale, hermano. Sí, pero sí, no, sígale. ¿Y luego? Pues con que no se le voltee la cabeza, hermano. A ver, entendamos que Hollywood estropea la idea del diablo. Porque el diablo, hermano, no es así. El diablo puede ser hermoso. En el caso de la mujer, digo, vas a ser como Dios. Y sabía por dónde darle, hermanos. A nosotros sabe por dónde darnos. Si ve que tú eres tienes mucha avaricia, te gusta mira, ¿el qué? El dinero, por ahí te va a tocar. No creas que te promovieron por inteligente. El diablo le dijo a tu jefe, promuévelo. Pues es muy inteligente, bien mentiroso el diablo, ¿a poco no? Bien inteligente, promuévelo. Y tú piensas que eso es ello, cuando no sabes que por ahí te agarró el diablo. ¿Sabe por dónde te va a agarrar? Entonces, ¿cómo yo voy a pelear? Primero, debo de conocerme a mí mismo, número uno. Y debo de conocer mis deficiencias, debilidades. Porque segundo, tengo que controlar mi boca. Por eso el capítulo 3 habla de la boca, de la lengua. Fíjate cómo dice el capítulo 4, uno dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros qué? Miembros. O sea, la pelea es interna. La pelea es interna, hermanos. El diablo le dijo a Jesús, si me adoras,
te voy a dar todas las naciones que, oye, primero no son del diablo, porque es mentiroso. Vamos a empezar por eso. Es como aquel hombre o aquella mujer que trabajan y trabajan, hacen buenos negocios, les va bien, prosperan, pierden a su familia, se olvidan de su familia, tienen sus casas, tienen sus carros, tienen su dinero, pero no tienen ni siquiera con quién compartirlo. Ellos mueren, hermanos, así, y piensan que lograron lo que nunca pudieron haber logrado. ¿Pero qué lograron? ¿De qué sirve al hombre si perdiere su alma por ganar el mundo? ¿Qué lograste? ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿Qué viviste? Entonces, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 3 o 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis ¿de qué? De envidia. ¿Cuál es mi envidia? ¿Porque alguien tiene un mejor carro que yo? ¿O porque alguien tiene papeles que yo no tengo? ¿Porque alguien tiene hijos e hijas que yo no tengo? ¿Porque alguien tiene una casota más grande que la mía? ¿Porque alguien tiene vacas y yo no tengo vacas? ¿Porque el perro de otra persona está bien enseñado y el mío por donde quiera se hace? O sea, ¿cuál es la envidia? ¿Porque una persona tiene más miembros en una congregación y yo no? ¿Cuál es mi envidia? Dice ahí, matáis y ardéis ¿qué? De envidias, gente que no puede ser feliz consigo mismo. Doncellas van a crecer, cometerán errores, van a madurar y vas a caer exactamente donde Dios quería que cayeras. ¿Ok? Varoncitos, lo mismo. Van a lograr muchas cosas y vas a caer donde Dios quería que cayeras. Pero recuerda que el diablo es padre ¿de qué? De mentira. No necesitas nada, solamente necesitas a Dios. Y recuerda que el diablo utiliza bien la palabra, la Biblia. Le dijo a Jesús, aviéntate y te van a agarrar los ángeles. ¿No dice eso los ángeles? ¿No dice eso el salmista? El diablo te va a mover y te va a mover. Por eso, no pienses demasiado. Doncella, jovencito, ¿tienes mucho tiempo que pensar? Dile a tu papá, ponme a trabajar. Ponme a hacer algo en la casa porque mira, estoy pensando ¿qué? Demasiado. Papá, mándame a quitarle la nieve al vecino. Estoy hablando en serio, hermanos. Cuando una persona está de ociosa, es un problema total. Antes, la persona tenía que salir para meterse en problemas. Lo que han hecho los medios es que ahora la persona desde adentro puede meterse en problemas sin necesidad de qué, hermanos, de salir. Por ejemplo, cuando Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, en el versículo 11, 1 Timoteo 5, 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, ¿de dónde vienen vuestras guerras y no de vuestros deseos? Dice Santiago, y Pablo dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan ¿contra quién? Contra Cristo. ¿Quieren qué? Casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera ¿qué? Fe. Y también aprenden a hacer ¿qué, hermanos? Ociosas. A veces como padres queremos hacerle todo a los hijos. Queremos que ellos no hagan nada. Y los hacemos ¿qué, hermanos? Ociosos. Le estamos dando al diablo una maquinita, una fabriquita, una línea para que los trabaje y los tenga bien trabajados. Y dice ahí, también aprenden a ser ociosas andando de casa ¿qué? En casa. Pero eso ya no es ahora. Antes tenían que salir. Ahora andando de muro en muro. ¿Estamos hablando en serio, hermanos? Andando de Instagram a Snapchat. Andando de Facebook en Facebook. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. No necesitan salir para hacerse ociosas. Fíjate, hasta los que hacen los teléfonos nos mandan un reporte y nos dicen, ok, tanto tiempo estuviste en entretenimiento, tanto tiempo estuviste en cosas productivas
Y tanto tiempo estuviste en cosas creativas. O sea, agárrale la tableta a tu hijo, el teléfono a tu hijo, a tu hija y revísale cuánto en tiempo estuvo esta semana en cosas de artistas creativas, en cosas productivas y en cosas